Hoy vamos a ser breves. La semana pasada nos pasamos bastante tiempo, las disculpas. Y vamos a continuar y a retomar el tema de la que estamos hablando desde la semana pasada. Estamos hablando específicamente de la disciplina eclesiástica, que hemos dicho que es parte de las marcas de las iglesias sanas o la iglesia bíblica o la iglesia sana. Debería específicamente demostrar ciertas cualidades, debería demostrar ciertas características. Y entre estas características que hemos hablado, hemos destacado a muchos con respecto a cómo la predicación debe ser en la iglesia. Hemos hablado de cómo la iglesia debe de tener los líderes en la iglesia, cómo los líderes deben de estar guiando la iglesia, cómo la iglesia debería de sostener y practicar, por ejemplo, las ordenanzas como el bautizo, la cena del Señor y este tipo de cosas. Y, y lo último que hemos estado hablando es específicamente con respecto a la disciplina. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, hermano, ya lleva tres viernes hablando de la disciplina. Y quizás algo que vale la pena decir o algo que vale la pena destacar es que normalmente, y digo normalmente o debería de ser en esta forma, es que la iglesia debería de practicar algo que se llama la membresía o tener una idea de lo que es una membresía eclesiástica. Y el concepto de la membresía en la iglesia está directamente relacionado con la disciplina, ya que nosotros entendemos este concepto de membresía como la palabra misma lo sugiere, ¿verdad? A veces pensamos en un club, a veces pensamos en soy miembro de tal lugar, soy miembro de tal lugar, pero ¿cuándo específicamente nos referimos a la membresía de la iglesia? Lo que estamos diciendo es que la iglesia es un grupo que específicamente está formada por estos hermanos, por estos individuos que deben de funcionar mutuamente, según Efesios capítulo 4, según Primera de Corintios 12, 13, 14. Y la iglesia es vista como un cuerpo. La iglesia es concebida en las diferentes imágenes que tenemos. Es concebida como un cuerpo en el cual somos familiares, en el sentido, si lo pudiésemos poner, somos hermanos, eh, compartimos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, tenemos un solo Dios y Padre, un solo Salvador. Y cuando hablamos de la membresía eclesiástica, o la de la membresía de la iglesia, lo que estamos diciendo es que la iglesia debería ser, y digo debería ser porque sé que no es normalmente, pero la iglesia debería ser un grupo de personas que son identificables o son específicamente parte de una congregación. En un sentido, esto sugiere de que los creyentes deberíamos de pertenecer a una iglesia y perteneciendo a esta iglesia deberíamos de pertenecer a una asamblea, deberíamos de pertenecer a una congregación. eh, Esto implicaría que tenemos algún tipo de lealtad, si lo quiere, hacia la iglesia y déjeme, le explico todo esto. En un sentido, deberíamos de ser conocidos como los hermanos de la iglesia cristiana real. No deberíamos de ser o no deberíamos de vernos como aquellas personas que dicen, es que a veces voy a iglesia cristiana real, a veces cuando me dan ganas o cuando me levanté tarde voy a otra iglesia y cuando me invitan, o sea, está bien si lo invitan a ir a una iglesia,
Y de repente dice, no, pero es que el otro domingo quiero ir a otra iglesia y el miércoles me congrego en otra iglesia. Y eso podría hacernos pensar en realidad eh, si estamos tan comprometidos con nuestra congregación o qué tan amarrados estamos con nuestra congregación, qué tan vinculados estamos con el cuerpo de creyentes con el cual adoramos. Y en el antiguo, cuando la iglesia comenzaba o cuando la iglesia primitiva estaba surgiendo, parte de lo que pasaba era que las personas se identificaban directamente con congregaciones. Es por eso que era tan fácil que una carta llegara a la ciudad de Colosa, era fácil que una carta llegara a la ciudad ah, que llegara a Creta y las iglesias estaban establecidas. Y es bien probable que normalmente los hermanos sabían a dónde se congregaban los hermanos o en qué iglesia estaban. ah, y eso sugiere de que en un sentido era bien tangible o era bien fácil diferenciar entre un creyente y entre un incrédulo. Porque el creyente se reconocía porque pertenecía a una asamblea de creyentes, porque era parte de un cuerpo de creyentes, porque no se mezclaba con el mundo, porque era fácilmente identificable en una iglesia cristiana. ah, y otra vez es bien probable que existían hasta listas de los hermanos de las iglesias. Y siendo así el caso, siendo el caso de que si existían listas en las iglesias que había membresía, esto implica, y permítame otra vez, estoy queriéndole conectar todo con la disciplina eclesiástica, es que si usted era parte de una iglesia, ahí los hermanos que se bautizaban se quedaban en esta iglesia. Y los hermanos que se bautizaban en esta iglesia y se congregaban acá, servían ahí regularmente. Regularmente compartían la cena del Señor. Regularmente se congregaban para aprender de la palabra del Señor. Regularmente hacían edificación mutua o el culto público para bendecir al Señor y para aprender de la palabra. Esa es la idea de que eran hermanos. Si me está entendiendo, lo que le estoy diciendo es que cuando el creyente pertenece a una iglesia, se espera que el creyente en esta iglesia muestre los frutos de lo que significa ser un cristiano y que muestre los frutos de lo que significa crecer en la gracia del Señor. Alguien que se reúne con los hermanos, alguien que es identificable con los hermanos, alguien que se bautizó con los hermanos, alguien que toma la cena con los hermanos, alguien que escucha la palabra con los hermanos, alguien que está sirviendo con los hermanos, alguien que está escuchando prédica con los hermanos, alguien que toma tiempo para compartir con los hermanos. Y eso era normalmente la forma en la cual la relación de la membresía de la iglesia se podía entender. Y en este mismo sentido, entonces, es que la disciplina de la iglesia aplica. Porque si el hermano entraba a la iglesia y se identificaba con la iglesia, si el hermano adoraba conmigo, si el hermano servía conmigo, si el hermano adoraba conmigo, si el hermano aprendía, crecía y estaba siendo identificado en esa misma forma, si el hermano caía en un pecado, yo debía de restaurarle y cuidarle, ya que él era miembro de esta iglesia. Entonces, este concepto de membresía es muy necesario para entender la relación de la disciplina eclesiástica, porque podríamos decir, bueno, a mí alguien me ha sugerido en más de alguna ocasión o me han hecho comentarios, me dicen, mira, hermano, fíjate que fulano de tal o la fulana de tal o tal hermana o tal hermano está viviendo en esta forma. Y mi respuesta es, vamos a orar por ellos, pero ¿qué puedo hacer? Yo no soy su pastor.
Ellos no son parte de mi iglesia. Yo no puedo, yo no puedo venir o sea, obviamente sí puedo como creyente decirle, hermano, me he enterado de esto y quisiera que volvieras al Señor, pero yo no puedo querer tomar una acción de disciplinar a alguien porque esta persona no es parte de mi comunidad de fe. Entonces, si me está entendiendo, la idea es que la disciplina eclesiástica o el orden en la iglesia es únicamente para los creyentes que adoran juntos. Y cada iglesia tiene sus propias decisiones que tomar. Cada iglesia decide con los hermanos como quiera decidir, según lo que la escritura manda. O sea, usted no puede ir a otra iglesia y decir, vamos a poner en disciplina al otro hermano en aquella iglesia, si usted no es parte de esa iglesia. Y obviamente se espera que si usted es miembro de esa congregación, usted adore ahí. En Primera de Corintios, si lo puede buscar ahí rapidito, en Primera de Corintios 5. Tenemos un caso bien claro de, de una persona que estaba en una iglesia y siendo parte de esta congregación, parece que la congregación no hacía nada con esta persona y por lo tanto Pablo decide reprender en un sentido a la iglesia por la forma en lo que ellos estaban viviendo. Si usted busca ahí Primera de Corintios 5. Me quedé mudo, hermano. Perdón. Hola, hola. Sí, sí soy. Sí, gracias. Entonces, en Primera de Corintios 5, en Primera de Corintios 5 dice, am, la escritura comienza diciendo un caso de inmoralidad, el cual es juzgado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es algo completamente escandaloso. El, el mal llamado hermano, si podemos decir, estaba conviviendo con su madrastra. Y mire la respuesta del apóstol Pablo. Dice, ¿no estáis vosotros envanecidos? ¿No deberías más de haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esa, esa idea ahí de que Pablo está diciendo, ¿no deberías de haber quitado de en medio de ustedes al que ha pecado en esta forma? Básicamente lo que Pablo está diciendo es, deberíamos de haber cerrado la puerta para esta persona. Deberíamos de, como iglesia, haberle cerrado la puerta y de adelante, dice un escritor, y mejor le hubiéramos abierto la puerta de atrás, pero para que se fuera, porque esta persona insistía en vivir en este pecado. Y entonces el pasaje, básicamente lo que está haciendo o lo que está queriendo llamar es a que la iglesia tenía la responsabilidad con esta persona. En otras palabras, el grupo de los de la iglesia de Corintios tenía una responsabilidad como tal. Si se fijan, Pablo no va a decirle a los hermanos de Éfeso, miren, este de Corintios anda viviendo mal. No, le dice a ellos directamente. Dice el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu,
ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Miren cómo se repite esta idea de que eh, ellos deberían de hacer algo, que ellos como iglesia deberían de tomar una decisión. Si se fija acá en particular, se muestra la idea de que era responsabilidad de ellos hacer eso, ya que el apóstol no estaba ahí. Dice un escritor, como le acabo de decir, los corintios deberían de haber cerrado la puerta de adelante y dejar que la puerta de atrás se abriera para dejar salir a todos aquellos que estaban viviendo en estos pecados. Porque cuando la iglesia no se puede distinguir cómo vive la gente, no hay ninguna diferencia entre el mundo y no hay ninguna diferencia entre los creyentes. Y la iglesia debería demostrar esa diferencia. En otras palabras, el cristiano debería de rechazar la forma del mundo, debería de obedecer al Señor. Y si es tan duro como se entiende que es la disciplina, debería de sacar de entre sus filas a una persona que está viviendo sin arrepentimiento. Es más, en, en este caso, si usted sigue leyendo ahí en el versículo 9, si se va un poquitito más adelante, Pablo les dice, os he escrito por carta que no os juntéis con estas personas, no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no te juntes con ninguno que llamándose hermano, note el énfasis de eso. Si él dice que es hermano, si él dice que pertenece a la iglesia y sin embargo vive como fornicario, como idólatra, maldiciendo, es un borracho, es un ladrón, hermano, con esta persona ni siquiera te juntes. Y obviamente en el contexto de esta de Primera de Corintios, esta persona ya había sido amonestado, ya había sido amonestado anteriormente, porque aparentemente la iglesia era como muy, no sé cómo decir la palabra, pero quizás eran como, se querían hacer los mente abierta o los mente, como decir, no, no podemos juzgar a este varón aquí que está viviendo con su madrastra, nadie puede decir nada. Y Pablo dice, pues no, ustedes están equivocados, que no deberían de haberse lamentado, otra vez allá en el versículo 2. Eso debería de haber sido de mucho dolor para la congregación. Pablo está distinguiendo, si es de la congregación, ustedes deberían de haber tratado este caso, deberían de haberlo atendido. Y la pregunta que yo haría, que quiero que ustedes piensen es, ¿cómo podemos implementar o cómo podemos hablar de disciplina en la iglesia cuando los hermanos no están comprometidos con la iglesia? No se puede. Porque y hablemos directamente de Iglesia Cristiana Real. Si un hermano llega a Iglesia Cristiana Real un domingo y comienza a llegar, pero él no se considera parte de esta iglesia, si él no, digamos, no comparte regularmente con nosotros, no adora con nosotros, no aprende la palabra con nosotros, no toma la cena del Señor, y uno comienza a ver que la gente tiene años o meses de estar en la iglesia y uno se alegra de verlos. Y en un sentido, y espero no me vaya a malentender, eso no significa de que él esté convencido de estar ahí. Porque incluso, y voy tan lejos como decir que incluso la membresía implica, por ejemplo, ah, no solo mi servicio, sino que también implica la responsabilidad financiera con la iglesia, de sostener al pastor, de sostener a la iglesia, porque el pastor es quien se ocupa de velar por nuestras almas.
Entonces, la membresía eclesiástica o la membresía de la iglesia, nosotros debemos de ver a la iglesia como una organización o una entidad, perdón, que el Señor ha designado para que sea gobernada en una forma santa. Y la disciplina es específicamente una de las herramientas que el Señor nos ha dado como iglesia para poder gobernar la iglesia en una forma santa. Y claro, uno entiende y cualquiera podría decir, no, es que nadie es perfecto. Sí, es cierto, nadie es perfecto, pero la membresía de la iglesia, al igual que la disciplina en la iglesia, debería de reflejar que un hermano es parte de esta comunidad, que este hermano está queriendo honrar al Señor, siendo parte de una congregación con los creyentes que adoran en ese lugar. Y por eso le doy el ejemplo, que en un sentido nosotros no podemos hablar de disciplina con alguien que no es parte de nuestra congregación, por ejemplo. Si vuelve a leer otra vez el pasaje, esa palabra que Pablo ocupa, a ti debería de haberte dolido en el versículo 2 de 1 Corintios 5. ¿No deberías de haberte lamentado? ¿No deberías de haber llorado por el mal en medio de entre ustedes? Mire, para que fuese quitado de en medio de ustedes. Él reconoce, esa persona que está en medio de la iglesia, probablemente, y es muy seguro que había sido ya confrontado y se le había mencionado el pecado, pero el pecado era demasiado eh, grave, demasiado abierto, demasiado descarado. Y él manda a la iglesia, él instruye a la iglesia, así que reúnanse, versículo 4, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Creo que nadie juzgaría a Pablo y decir, uy, qué falta de amor, Pablo. Qué duro, Pablo, cómo juzga a los hermanos. Uy, hermano Pablo, no sea así. No, Pablo dice, ok, él está en medio de la asamblea de los santos. Él se ha identificado como parte de la asamblea de los santos. Su pecado ha sido demasiado extremo. Esta persona debería de ser quitado. Ese versículo 5, esta persona debe ser entregada a Satanás. Es un poco fuerte. Imagínense yo le dijera, hermano, ¿qué? Cualquiera, hermano, yo lo voy a entregar a Satanás a usted. Usted me diría, uy, hermano, ¿qué le pasa? Porque es tan grosero. Y el apóstol dice, esta persona debería ser entregada a Satanás. ¿Cuál es la idea? Esta persona debería ser entregada a que haga lo que quiera, es como en buen salvadoreño, que haga lo que quiera, porque si él vive como incrédulo, es probablemente que sea un incrédulo. Nosotros queremos el arrepentimiento. Y mire el versículo 6. En el versículo 6, entonces Pablo nos advierte del peligro de tener a una persona así. Eso es lo que les decía la semana pasada. Es extremadamente peligroso tener una persona que cuando ha sido reprendida por la iglesia, por los hermanos, abiertamente decide seguir viviendo en una forma completamente desordenada. Versículo 6 dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No te das cuenta, hermano, que teniendo a alguien así en medio de la congregación, lo que va a pasar es que va a arruinar la congregación? Alguien que esté en medio de la congregación es am, como una manzana podrida, que si tiene un gusano, ese gusano va a pasar al resto de manzana. Mire el versículo 7, límpiense pues de la vieja levadura. Quítense eso de ustedes. Celebremos la fiesta no con vieja levadura, sino levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, sinceridad y verdad. Está hablando de la pureza en la iglesia.
Quiten a ese pecador de en medio porque va a arruinar la iglesia. La iglesia necesita ser purificada. Y otra vez, yo siempre que hablo de esto o siempre que he compartido con alguien, yo puedo escuchar lo que en nuestras mentes pasa. Sé que pensamos, uy, hermano, qué duro, uy, hermano, qué severo. Y quizás con eso voy aterrizando. La Biblia no nos manda a odiar a quien es puesto en disciplina. De hecho, me manda a ser amoroso y de llamarle al arrepentimiento. Pero la disciplina tiene el objetivo de hacer sentir a aquel que se ha perdido del camino de que su error es un error verdadero. Claro que puede doler, puede ser excluido de la iglesia, pero no puedo obviamente maltratar a este hermano, aunque sé que le va a doler, pero yo quiero que este hermano sea restaurado. Yo quiero, y otra vez, y espero no, también esto no sea malentendido. Yo no quiero que este varón o esta hermana, yo no quiero que él se vaya corriendo a otra iglesia y allá seguir con su pecado, porque eso es lo que normalmente pasa. Cuando alguien es reprendido en su maldad o alguien es descubierto en su pecado, y créanme que he visto suficientes casos, ah, lo que hace, pues yo me voy de esta iglesia porque aquí son bien malos, aquí no perdonan, entonces ya me voy. Y llega a otra iglesia y esa iglesia no sabe que ah, la fichita que se ha ido a meter ahí, que es un hermano, que si es hermano, y digamos que es hermano, esta persona tiene un patrón de pecado y tiene algo que ser restaurado en su vida, y si esa persona no se arrepiente, va a llegar a otra iglesia a hacer lo mismo y va a repetir esto porque nunca se le mostró su pecado, nunca fue restaurado, porque nunca su corazón fue traído a una verdadera comunión con el Señor, sino que lo que la persona hizo fue simplemente huir. Simplemente salió corriendo, se fue y se escondió en una iglesia grande, en una iglesia donde uno no conoce ni a los pastores, se fue y se escondió en una esas turbo mega iglesias donde uno no sabe ni quiénes son los líderes. Ahí llega, se sienta, entra, se va, no habla con nadie y su pecado ahí así. ah, Como decía antes un pastor, que había gente que en la mañana llegaba con su esposa a la iglesia y en la tarde iban con la amante a la misma iglesia, porque nadie sabía quiénes eran. El patrón de pecado se perpetúa o se perpetúa y se repite y se repite y se repite. Y esta persona, a menos que se arrepienta, va a seguir haciendo y actuando en la misma forma. Tampoco significa la disciplina que los hermanos son mayores o decir, es que este hermano se cree la gran cosa y por eso me puso en disciplina. O como una persona le dijo a un hermano amigo, le dijo, usted a saber qué se cree, pastor, aquí en esta iglesia se creen muy santos. Cuando ella fue confrontada con su pecado y su decisión fue salir corriendo de la iglesia e irse a meter a otra iglesia con la persona que estaba viviendo en pecado. Nosotros deberíamos de tener el celo y el cuidado por la congregación. En otras palabras, hablando directamente, Iglesia Cristiana Real debería de tener el celo, debería de tener el cuidado, debería tener el amor de que si tenemos a un hermano que es parte de la membresía de la iglesia, que es un hermano que es parte de la congregación, que ese hermano viva justamente y santamente delante del Señor. Y si el hermano se llegase a desviar, estar preocupado genuinamente por él, porque pueda regresar y ser restaurado al Señor. En Judas, por ejemplo, am, al final de Judas, bueno, solo es un capítulo, en Judas, en los últimos versículos de Judas, am, el escritor dice algo
algo bien interesante. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo van a haber burladores que van a andar según sus malvados deseos. Estos son aquellos que llegan a causar divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Y el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mira el versículo 22. A los que dudan, convénzalos. A otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada con su carne. Me llama la atención cómo Judas dice en el 22, oye, si hay un hermano que está dudando, si hay un hermano que no sabe dónde está parado, o que su vida probablemente no está andando bien, y en este contexto está hablando de aquellos que están viviendo en el error o según su propio camino de religión por los falsos maestros. Dice, convéncelo, habla con él. A otros salvadlos o a otros salvad, aun si fuese posible, arrebatándolos del fuego del mismo infierno, que está diciendo, ten el cuidado y sé lo suficientemente diligente para entender que cuando un hermano está caminando mal, está caminando en las mismas brasas que llevan directo hacia el infierno, salva a ese hermano. No es un llamado a que seamos como se los decía, ay, que vea él, yo no quiero ser metido, hermano. No, nos llama a que nos preocupemos por nuestro hermano, salvarlo, arrebatándolo del fuego y ten misericordia de esta persona, porque probablemente está perdido y necesita regresar al Señor. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 14 nos dice lo mismo. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los que son ociosos, pero que también alenten a aquellos que son de poco ánimo, aquellos que son débiles, sosténganlos, sean pacientes para con todos. ¿Qué está diciendo? Entiende que hay hermanos que son débiles, entiende que hay hermanos que probablemente están luchando en su santificación. Entiende que hay hermanos que probablemente ah, no tienen claro si están en la fe de Jesucristo, o personas que no están siendo discipuladas, o personas que probablemente no han formado su criterio si son creyentes o no. Sé paciente con él. Intenta restaurarlo, intenta formar su corazón, intenta moldar su corazón, intenta hablarle, sé paciente, ten la capacidad de convencerle. Y a eso me refiero cuando digo que cuando la disciplina está en acción, la disciplina no es para destruir o no es para decir, bueno, la hermana fulanita de tal pecó y ahora todos la vamos a odiar juntos. Amén, iglesia. No, no es eso. Es, hay un pecado, restauremos a este hermano, y si el hermano duda, convénzalo. Y si el hermano está viviendo en una forma incorrecta, busque salvarlo, arrebatándolo de las mismas llamas del fuego, si es posible. Es necesario, hermano, de que la iglesia pueda ah, hacer esto. Es necesario que la iglesia pueda cuidar a los hermanos internamente. Es una responsabilidad de la iglesia
cuidar a los hermanos. Podremos decir, bueno, entonces, por qué la iglesia debería de hacer esto? O cuál debería ser el propósito de la iglesia hacer esto? Bueno, primero es mantener la pureza de la iglesia, restaurar al Señor en la iglesia. El Señor mismo nos dice y nos habla de la membresía en la iglesia y que parte de los santos deben de ser edificados. Y yo entiendo y se los he dicho repetidas ocasiones, que entiendo que ahora las iglesias simple y sencillamente ven esto con temor porque dicen, ay, es que si nos ponemos serios se van a ir. Y quizás esto le suene cruel, hermano, o duro, pero el que se quiera ir por querer vivir en pecado después de reprensión, hay que abrirle la puerta para que se vaya, porque el Señor quiere una iglesia pura. Y claro, no estoy diciendo, vamos a echarlo, no, vamos a querer restaurarlo, a perdonar, a amar. Dios no aprueba este tipo de vidas. Por qué deberíamos de hacerlo? Bueno, dice un hermano, primero porque quien es disciplinado debe entender que está pecando y debe de entender que la iglesia no aprueba esta forma de vivir. ¿Por qué deberíamos disciplinar? Porque la iglesia puede ser corrompida o puede llegarse a corromper por estas prácticas. Porque los cristianos deben de ver el ejemplo de lo que sucede cuando alguien ha pecado en una forma horrenda. Por la misma salud de la iglesia debe de hacerse, para que la iglesia sea preservada, para que sea la analogía que Pablo usa en Primera de Corintios, es como un pan sin levadura, un pan puro, un pan que está bueno incluso para tomarlo y para comerlo. ¿Por qué más la iglesia debería de hacer disciplina? Bueno, porque la iglesia puede caer en descrédito, hermano. La iglesia puede caer en mal testimonio cuando una persona vive en una forma desordenada. Dígame usted cómo llega y evangeliza a alguien y le dice, hermano, te quiero hablar de Cristo. Y la primera respuesta es, no, pero tu pastor es fa. No, pero tus líderes son ta. Sí, pero el hermano de tu iglesia es ta. Es cierto, uno dice, bueno, está rechazando, no me rechaza a mí, está rechazando el mensaje, pero la Biblia nos manda que nosotros debemos de adorar la doctrina con nuestro estilo de vida. Cuánto más bonito no es una iglesia adornada cuando los hermanos en la iglesia son santos o viven una vida de santidad. Pero qué feo es decir, y vos sos parte de esa iglesia. No, hombre, ahí solo lo más arruinado va y todavía no se convierten en la iglesia. Es más, en la iglesia le roban a uno. Cualquiera podría encontrar una iglesia así. ¿Qué otra razón podremos encontrar? Bueno, porque el Señor se lleva la gloria cuando la iglesia es edificada y es purificada. Él mismo dijo que Él iba a purificar a su iglesia y que Él iba a mantener a la iglesia. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Bueno, si no lo hacemos, nos exponemos a ser contaminados completamente. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a tener gente que puede estar viviendo en las peores formas, peores que un inconverso. Podríamos estar dando un falso sentido de seguridad. Ah, hay gente que vive sin ningún tipo de arrepentimiento, viviendo en ciertos pecados que son bien notorios. Y, hola hermano, ¿cómo está? Bienvenido a la iglesia. Y entonces esa persona se puede sentir incluso tranquila en una iglesia que no confronta el pecado, pensando, aquí nadie me va a juzgar por mi pecado, entonces démosle, no pasa nada. Nadie dice nada, a nadie le importa. Pero esas personas a veces creen que están en camino al cielo
Esas personas a veces creen que están caminando en el camino correcto solo porque hicieron una profesión de fe o porque repitieron una oración, pero no están seguros si en realidad su alma está lista para estar con el Señor. Hay varias razones por las cuales deberíamos de hacerlo y creo que todas son muy válidas. Pero creo que principalmente hay que hacerlo porque la Biblia lo enseña, ¿no? Creo que sin tanta lógica, la Biblia lo enseña, la Biblia lo respalda y el Señor mismo habla de que debe ser hecho. Así que mis hermanitos, con eso termino ahí esa idea de la disciplina eclesiástica. Básicamente, am, cuando hemos hablado de las marcas de la iglesia saludable, hemos estado entonces hablando de la predicación, hemos hablado de la disciplina, hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de Bautiza, que es una iglesia que toma la cena del Señor, que es una iglesia y vale la pena incluso también, creo, hablar un poco más sobre la membresía de la iglesia, que esas son partes y son muestras am, de una iglesia sana, eh, y eso son más cosas que vamos a estar aprendiendo, ya que hemos estado hablando por varios días que es una iglesia, y espero en el Señor, hermano, que eso pueda ser de beneficio para ustedes. Así que no sé si tienen alguna preguntita, alguna duda por el momento. Y si no hay preguntas y dudas y todo perfecto, ahí veo que la hermana me hace así. Entonces, vamos a despedirnos en oración, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Salvador, te damos gracias por tu grande misericordia. Te damos gracias por que tú eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Padre, te agradecemos porque nos permites siempre aprender de tu palabra, Señor. Y te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por la oportunidad que nos has dado este día, Señor. Señor, oramos por el, la semana que viene, los estudios, Señor, este domingo en particular que no habrá estudio. Oramos, Padre, que mis hermanos puedan ser edificados a través de la predicación que se les va a enviar de la iglesia Betania, Señor, y que ellos puedan, Señor, en su corazón ah, puedan ser bendecidos grandemente por la palabra del Señor. Señor, oramos por la oración del pastor, que pueda salir con todo tipo de bien, que puedan todos los que van y vienen, Señor, estar con todo tipo de bienes, con todo tipo de bendiciones. Señor, oramos por estas fechas, como mi esposa oraba. Señor, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas estar con nosotros, que puedas cuidarnos, porque normalmente la gente se pone un poco loca en estos tiempos. Y oramos, Señor, porque tú puedas mantener todo en control. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y oramos en tu bendito nombre. Amén y amén. Bueno, hermanitos, buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Cuídense. Buenas noches, Dios le bendiga. Hasta luego, hermanos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches, hermano. Pastor, buenas noches, bendiciones. Hasta luego, hermano. Ya, hermanita.